La husky, que habló con la voz de mi mamá. Mom, where were you? Why didn't you? Hola gato macabro, me gustaría poder platicarte una de mis experiencias con animales actuando como humanos. Esto que te voy a comentar es de hace más de 3 años, justo cuando mis padres estaban peleados debido al desinterés de mi padrastro por mis hermanos y por mí. Por esos problemas familiares nos mandaron al rancho de mis abuelos. A veces pienso que uno nunca olvida del todo los lugares donde le pasaron cosas feas, y yo todavía recuerdo muy bien aquellos días que estuvimos con ellos, porque aunque en ese tiempo yo era más chica y trataba de distraerme con cualquier cosa, el ambiente ya se sentía raro desde antes de que pasara lo que te voy a contar. Era un rancho en un pueblito de Guerrero, justamente en San Jerónimito. Aunque ahora ya no es como antes, porque tengo entendido que esos terrenos ahora están en venta. En aquel entonces mis abuelos todavía tenían su ganado y vivían como siempre, con sus costumbres, sus animales y su rutina de rancho. Recuerdo que el lugar era grande y que de noche se sentía más solo de lo normal. En el día todavía se escuchaban las vacas, los perros, algún gallo, el viento pegando entre los árboles o los ruidos de mis abuelos haciendo sus cosas, pero ya cuando oscurecía, todo cambiaba. Era de esos lugares donde la noche sí se siente pesada. Fuera de eso, recuerdo que eran épocas cerca de Navidad y mi abuela nos había regalado unas luces en forma de estrellas. A mí me habían gustado mucho porque hacían que el cuarto se viera un poco más bonito, menos triste. Así que las pusimos en la habitación donde nos quedábamos. Esa luz era tenue, amarillita, y aunque no alumbraba mucho, se hacía que el cuarto se sintiera un poco más acompañado. Mi hermano mayor aprovechaba esto para quedarse hasta tarde en el celular y yo con él, porque siempre fuimos muy adictos al celular, cosa que nos hacía quedarnos despiertos hasta tarde aunque sabíamos que nos podían regañar. En ese tiempo yo tenía un celular no muy bueno, pero servía para ver videos, cosa que me gustaba mucho, aunque casi no lo usaba durante el día porque allá casi no había buena señal y además mis abuelos no eran de estar pegados al teléfono. Pero en la noche, cuando ya todos se iban a dormir, mi hermano y yo aprovechábamos para jugar o ver cosas en el celular hasta que nos venciera el sueño. Era como nuestra manera de olvidarnos un poco de lo que estaba pasando con mi mamá y con mi padrastro. Yo creo que por eso recuerdo tanto esa noche, fue la noche en la que entendí que hay cosas que sí pueden hacerse pasar por alguien que amas. Mis abuelos tenían varios perros, exactamente 5. Todos andaban sueltos por el rancho y cada uno tenía una forma de ser distinta. Algunos eran más bravos, otros más tranquilos, pero entre todos ellos había una husky blanca, que siempre me causó una sensación extraña. No sabría cómo explicarlo bien, pero de la husky siempre supe que había algo raro con ella. Esa perrita nos veía de una forma más extraña que a las demás personas, como si de verdad entendiera más de lo que debería. A veces se quedaba quieta viéndonos fijamente y yo sentía feo, como si me estuviera observando demasiado. Sé que muchas personas conocen esa raza de perros y saben que a veces aúllan raro, como si pareciera que hablaran. Incluso hay gente a la que le da risa. Pero a mí nunca me causó gracia escuchar a esa husky. Me asustaba cuando aullaba porque parecía una persona intentando imitar el sonido de un perro. No sonaba natural. Mis hermanos hasta a veces decían que seguro así eran los huskies y ya, pero yo no podía dejar de sentir que ese animal tenía algo diferente. Bueno, pasando más a mi historia, esa noche eran como las 11. Yo seguía despierta con mi hermano jugando Roblox, en el celular. Estábamos metidos en eso y por lo mismo no prestamos atención cuando se abrió la puerta de la cocina, que estaba cerca de la habitación donde nos quedábamos. La casa de mis abuelos era de esas casas viejas donde las puertas de madera no pasan desapercibidas. Todo sonaba. Cuando una puerta se abría, se escuchaba. Cuando alguien caminaba, se escuchaba. Cuando un perro se movía afuera, también se escuchaba. Pero esa vez, como andábamos distraídos, no le dimos importancia al ruido al principio. Lo que sí me hizo sentir feo fue que, apenas se abrió esa puerta, el aire cambió. No sé cómo decirlo. Las luces en forma de estrella seguían prendidas, dando apenas esa iluminación suave, y mi hermano y yo seguíamos en lo nuestro hasta que escuchamos algo que nos dejó quietos. Escuché la voz de mi mamá. Nos dijo que nos levantáramos, que ya nos íbamos para la casa. Así, clarito. No fue una voz parecida. Yo escuché la voz de mi mamá decirnos que nos levantáramos, que ya nos fuéramos. Todavía hoy me acuerdo de la forma exacta en que sonó. Era su voz. Era su manera de hablar. Era como si de verdad hubiera estado parada cerca de la puerta. Pero eso no tenía sentido. Mi mamá no estaba ahí. Mis hermanos y yo estábamos en el rancho de mis abuelos justamente porque había problemas en la casa. No había forma de que ella estuviera en ese momento con nosotros. Y sin embargo, yo la escuché. Mi hermano también se quedó quieto,
así que supe que él había oído algo. Junto con esa voz, comenzaron a escucharse los rasguños en la puerta de madera. Rasguños lentos, como si algo estuviera pasando las uñas por la madera. Sentí un miedo muy feo, de ese que no te dejan ni pensar bien. Mi hermano y yo nos quisimos hacer los dormidos porque sabíamos que, si de verdad era mi mamá, se iba a enojar por vernos despiertos a esa hora, ya que ella siempre nos mandaba a dormir a las 8. Así que dejamos el celular y nos arropamos rápido, fingiendo que ya estábamos dormidos. Pero yo no podía cerrar bien los ojos. Sentía que algo iba a entrar. Y entonces pasó. Vi entrar a la husky. Pero no entró como entra un perro normal. Entró con las patas de enfrente levantadas, así como un humano. Hasta ahorita me cuesta escribir eso, porque sé que suena imposible, pero fue exactamente lo que vi. La husky venía sostenida en dos patas, con el cuerpo erguido de una forma que no se veía natural. No era como cuando un perro se para un segundo para alcanzar algo. No. Era como si de verdad caminara o avanzara queriendo parecer persona. Con las patas de enfrente levantadas y el cuerpo torcido de una forma espantosa. Yo no aguanté. Me puse a llorar del miedo. No podía ni gritar bien. Sentí que se me cerró la garganta. Lo único que hice fue taparme más y llorar, mirando esa cosa que había entrado al cuarto. La luz de las estrellas apenas alumbraba, pero lo suficiente como para que yo viera la silueta de esa husky en esa posición horrible. Lo peor no fue solo verla así, sino sentir que había sido esa misma cosa la que hizo la voz de mi mamá. Porque una cosa es ver a un animal comportarse raro, pero otra muy distinta es sentir que algo se está haciendo pasar por alguien que amas para acercarse a ti. No sabría qué nos hubiera pasado si mi abuela no se hubiera levantado a tomarse sus pastillas. Mi abuela ya tenía la costumbre de despertarse a ciertas horas por sus medicamentos. Y justo cuando se escuchó su voz desde otra parte de la casa, la husky bajó sus dos patas de enfrente como si nada. Así de rápido. Como si nunca hubiera estado en esa posición. Como si fuera un perro normal. Porque no salió corriendo. Solo volvió a verse normal. Cuando escuché a mi abuela, sentí un poquito de alivio, pero seguía temblando. Mi hermano estaba igual de espantado. En cuanto pude reaccionar, tomé mi celular y le saqué una foto. En la foto se veía de forma normal, como cualquier perro. Por eso luego hasta me desesperaba, porque yo sabía lo que había visto, pero la única imagen que tenía era de ella ya tranquila, con sus cuatro patas abajo, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente no podía dejar de pensar en eso. Me sentía rara cerca de la husky. Ella otra vez nos miraba fijamente, igual que siempre, pero para mí ya no era solo una sensación. Yo ya había visto algo con mis propios ojos. No sé si mis abuelos sabían algo o si simplemente preferían no hablar de eso, porque en los ranchos muchas veces la gente se guarda ciertas cosas. Con el tiempo traté de no pensar tanto en eso, pero nunca se me olvidó. Es la primera vez que cuento esto con alguien que no sea mi familia. Nunca me animé a contarlo fuera de ahí porque sé que muchos no creen en estas cosas, y hasta uno mismo a veces quisiera convencerse de que lo imaginó. Desde entonces me da mucho miedo cuando escucho de casos donde dicen que algo imita la voz de un familiar para llamar a alguien en la noche. Antes eso me parecía puro cuento. Ahora no. Por eso, gato macabro, si llegas a leer esto, de verdad quisiera que la gente tuviera cuidado. A veces cosas se hacen pasar por las personas que más amamos. Y eso es lo más peligroso, porque uno baja la guardia cuando cree que escucha a alguien de su familia. El perro humano con dientes de oro. Hola gato macabro, quiero contarte una historia que me pasó ya hace un tiempo. La verdad me costó decidirme a escribirla porque, aunque han pasado años, todavía me pone nervioso recordarla. Esto sucedió en un pueblo llamado Olmus, en Perú, cuando yo tenía aproximadamente 16 años. En ese entonces tenía una enamorada que vivía bastante lejos de mi casa, como a unos 30 minutos caminando, así que cuando iba a verla ya sabía que tenía que regresar con tiempo para no agarrar la noche tan pesada. Mi mamá siempre me advertía que no se me hiciera tarde, porque cerca de la casa de mi novia había cantinas y varios lugares de mala muerte. No era una zona tranquila a esas horas. Había gente que tomaba hasta madrugada, hombres que se peleaban por cualquier cosa y rincones donde uno sentía que no debía quedarse mucho tiempo. Pero uno cuando está joven a veces no piensa bien las cosas. Ese día me fui confiando, me quedé más de la cuenta platicando con ella y no tuve noción del tiempo hasta que ya era demasiado tarde. Cuando por fin salí de su casa ya era como la 1 de la madrugada. Todo estaba en silencio, parecía que hasta el viento tenía miedo.
El aire se sentía muy pesado, y yo ya venía con sueño, cansado y con esa sensación de que mi mamá me iba a regañar al llegar. Empecé a caminar de regreso tratando de apurarme, pero sin correr. El problema era que en una parte del trayecto tenía que cruzar un puente muy grande y oscuro. Ese puente siempre me había dado mala espina, incluso de día. Era largo y muy viejo. No había casi nadie por ahí a esas horas. Cuando ya me encontraba sobre el puente, sentí de pronto como si alguien me estuviera observando. Fue una sensación muy clara. No era imaginación ni nervios normales. Sentí esa mirada pesada encima, como cuando sabes que no estás solo aunque no escuches nada. Volteé apenas de reojo y alcancé a ver una silueta más grande que yo, con la cabeza baja. No se distinguía bien qué era por la oscuridad, pero estaba ahí, quieta al principio, me estaba esperando. Seguí caminando sin querer prestar mucha atención, más que nada por miedo. Me dije a mí mismo que quizá era una persona parada o alguien borracho que andaba por ahí. Pero mientras avanzaba, me fui dando cuenta de que esa silueta también avanzaba. Y no caminaba normal. Llevaba un paso raro, como si quisiera alcanzarme sin hacer mucho ruido. Ahí empecé a sentir el miedo de verdad. Se me fue el sueño de golpe. El corazón se me aceleró y apreté el paso. Mientras más me movía, más sentía que eso venía detrás de mí. Hubo un momento en que ya lo tenía demasiado cerca. Fue ahí cuando alcancé a notar algo que me heló por completo. Esa cosa tenía orejas grandes, como de perro, pero caminaba en dos patas. No lo vi de frente todavía, pero la forma de su cuerpo no era la de un animal común. Era alta, rara, como si fuera un perro imitando la postura de un humano. En ese instante ya no pude aguantar el miedo y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Sentía que si me alcanzaba algo muy malo me iba a pasar. Pero el puente estaba oscuro, el piso era desigual y en una parte resbalé. Caí con fuerza al suelo, golpeándome las manos y la rodilla. El dolor me hizo reaccionar. En ese momento supe que esa cosa ya me había alcanzado. La sentí frente a mí. Por el miedo no quería mirar. Me quedé en el suelo casi sin poder respirar, esperando escuchar un gruñido, un ladrido, algo. Pero no se oía nada. Nada. Ese silencio era lo más horrible. Como si el mundo se hubiera apagado por unos segundos. Yo tenía los ojos medio cerrados del terror. No quería ver qué tenía enfrente. Pero llegó un punto en que el miedo era tanto que reuní valor y levanté la mirada. Y ahí lo vi. Frente a mí estaba un gran perro postrado en dos patas, mirándome fijo. No era un perro normal. Su cuerpo se veía demasiado alto, demasiado parecido al de una persona parada. Su cara era alargada, oscura, y lo que más me dejó marcado fue su expresión. Se estaba riendo, como alguien que sabe que ya te tiene donde quería. Y entonces vi sus dientes. Tenía grandes dientes de oro, brillando en medio de la oscuridad. Hasta la fecha esa imagen no se me borra. Esos dientes reluciendo en la noche, esa cosa viéndome como si disfrutara mi miedo. Sentí que me iba a desmayar ahí mismo. Luego abrió la boca y habló de una manera muy escalofriante. Su voz era profunda, penetrante, como una persona enferma. Me dijo: ya no es hora para caminar en la oscuridad, niño. Cuando escuché eso sentí que el alma se me salió del cuerpo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me levanté como pude y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, sintiendo que en cualquier momento esa cosa me iba a caer encima. Lo único que quería era salir de ese puente y llegar a algún lugar con luz, con gente, con algo que me hiciera sentir a salvo. Seguí corriendo hasta llegar a una gasolinera que estaba no tan lejos. Ahí trabajaba un señor que conocía a mis padres. Cuando me vio llegar todo agitado, pálido y casi sin poder hablar, se asustó y me sentó para que me calmara. Ya cuando pude respirar mejor, le conté todo lo que me había pasado. Yo pensé que no me iba a creer. Pero no se rió. Al contrario, me dijo que muchas veces las personas que trabajaban en esa gasolinera habían visto una silueta en forma de perro pasar por ese puente. Que varios la habían visto de lejos, sobre todo de noche, y que por eso algunos evitaban cruzar solos por ahí cuando se hacía muy tarde. Desde esa noche no volví a pasar por ese puente a la madrugada. Y aunque muchos años han pasado, nunca he olvidado la forma en que esa cosa me habló. A veces uno cree que los perros solo son animales, pero yo esa noche vi algo diferente. Esta es mi historia, gato macabro. Espero que la puedas compartir con los seguidores. Solo te pido que no menciones mi nombre. Cuídense mucho. Porque hay caminos donde, cuando cae la madrugada, uno ya no sabe si lo que lo sigue siendo un animal. O algo peor. El chivo con cara de hombre que me hablaba en el patio.
Hola gato macabro. Te mando esta historia porque desde hace tiempo veo tus videos y hay algo que viví de niña que hasta ahora sigo recordando. Durante muchos años no lo vi como algo aterrador, porque cuando uno es niño acepta que hay cosas que no entiende. Pero ahora que crecí, cuando lo pienso bien, me doy cuenta de que lo que se me aparecía en el patio de mi abuela tenía intenciones malvadas. Cuando estaba chiquita, más o menos en la primaria, mis papás trabajaban en el campo. Se iban desde temprano y muchas veces me dejaban en casa de mi abuelita para que me cuidara. La verdad es que ella casi no me cuidaba, porque siempre tenía cosas que hacer. A veces andaba lavando, a veces cocinando, a veces se iba con una vecina o se metía al fondo del terreno a atender sus animales. Así que yo pasaba mucho tiempo sola, entreteniéndome como podía. La casa de mi abuela tenía un patio muy grande. Era de tierra, con unas piedras amontonadas en una esquina, un lavadero viejo y un árbol enorme que daba bastante sombra. Debajo de ese árbol había un columpio que mi abuelo había amarrado con cuerdas gruesas. Yo pasaba horas ahí, meciéndome sola, jugando, hablando conmigo misma o inventando historias. En las tardes, sobre todo cuando el calor estaba fuerte y el pueblo se sentía vacío, ese patio parecía otro lugar. No se escuchaba casi nada. Fue en una de esas tardes cuando lo vi por primera vez. Yo estaba debajo del árbol, meciéndome despacio, cuando sentí que había algo cerca del corral. Volteé y vi un chivo. Al principio pensé que era uno de los que andaban sueltos por los terrenos de alrededor. Pero cuando se acercó más, sentí algo raro. Tenía el cuerpo de un chivo grande, oscuro, con el pelo sucio y las patas delgadas, pero su cara no era la de un animal. Tenía cara de hombre. No te digo que era una cara humana completa, pero sí algo muy parecido. Los ojos los tenía demasiado hundidos y quietos, como los de una persona vieja. La primera vez que lo vi me dio miedo, pero no salí corriendo. Me quedé sentada en el columpio porque sentía esa clase de miedo raro que te deja inmóvil. El chivo se puso debajo del árbol, casi frente a mí, y nomás se me quedó viendo. Yo pensé en gritarle a mi abuela, pero antes de hacerlo, esa cosa habló. Me preguntó cómo me llamaba. Habló con una voz como la de un hombre cansado, ronca y despacio. Yo me acuerdo perfectamente de eso porque fue lo que más se me quedó grabado. No me preguntó nada raro al principio. Me habló como si ya me conociera. Me preguntó mi nombre, que si iba a la escuela, que cuántos años tenía, que si tenía hermanos. Cosas así. Yo, por tonta y por niña, le contesté. No sé por qué. Creo que porque me hablaba con mucha calma. No sonaba agresivo, ni como algo que quisiera hacerme daño. Era como si quisiera caerme bien. Y lo logró. Después de un rato ya no me daba tanto miedo. Hasta empecé a esperarlo. No lo veía todos los días. Lo veía como una vez por semana, casi siempre en las tardes, cuando mi abuela no estaba conmigo y todo se sentía solo alrededor. Siempre aparecía de la misma manera, saliendo de un lado del patio asomándose cerca de la cerca. Yo, en mi cabeza de niña, le puse un apodo. Le decía el señor Chivo. El señor Chivo me hacía plática. A veces me preguntaba qué había comido, si mi mamá me había comprado cuadernos, si me gustaban los dulces, si me portaba bien. Otras veces me contaba cosas que yo no entendía mucho. Decía que él vivía en el cerro que estaba saliendo del pueblo. Me decía que allá había más sombra, más árboles y que no hacía tanto calor. También me decía que allá había otros niños con quienes yo podía jugar. A veces sonaba amable. A veces sonaba triste. Pero otras veces decía cosas que, ahora que soy grande, se me hacen demasiado extrañas. Una vez me dijo que si me iba con él ya no iba a tener que esperar a mis papás. Otra vez me dijo que allá en el cerro siempre había fruta dulce, panecitos y caramelos. También me prometía que me iba a enseñar un lugar donde corría agua clara entre las piedras y donde nadie me iba a regañar. Siempre me invitaba a ir. No más tantito, me decía. Yo te regreso antes de que oscurezca. O puedes quedarte jugando conmigo y con mis amiguitos. Aquí estás sola. Allá te vas a divertir. Pero yo nunca quise ir. No era porque fuera muy lista. Era más bien porque algo dentro de mí se ponía mal cada vez que me decía eso. Aunque ya le tenía confianza, había momentos en que su cara se veía peor. Había tardes en las que, si el sol le pegaba de lado, su rostro se le marcaba de una forma que me daba escalofríos. Como si debajo del pelo del chivo hubiera una cara que estaba fingiendo. Una vez se me ocurrió darle maíz. Agarré un puñito de una cubeta que tenía mi abuela y se lo aventé. El chivo se acercó y sí se lo comió. Pero no lo hizo como un animal cualquiera. Bajó la cabeza despacio, sin dejar de mirarme, y empezó a masticar muy lento, tronando los dientes. Yo me acuerdo de ese ruido porque me dio mucho asco. Luego levantó la cara y se rió. No sé cómo explicarlo, yo vi que esa cosa abrió la boca y torció la cara como un hombre burlándose. Después me dijo: gracias, niña.
Tú sí eres buena conmigo. Ese día, cuando mi abuela salió al patio y me vio sola en el columpio, me preguntó con quién estaba hablando. Yo le señalé el lugar donde estaba el chivo, pero ya no había nada. Mi abuela se me quedó viendo muy raro y me dijo que dejara de inventar cosas. Luego me metió a la casa casi jalándome del brazo. Aún así, el señor chivo siguió apareciéndose. Hubo una tarde que me acuerdo más que las demás. Yo estaba en el columpio cuando lo vi llegar desde el fondo del terreno. Se acercó al árbol y me habló más serio. Me dijo que ya era momento de que lo acompañara. Yo le dije que no. Entonces su cara cambió. La sonrisa se le borró. Sus ojos se le hundieron más y la voz se le puso más gruesa. Me dijo que no fuera malagradecida, que tantas veces había ido a verme y que yo nunca quería salir con él. Luego señaló con la cabeza hacia el cerro y me dijo que si no quería ir con él, podía ir con una niña de por mi casa. Me dijo su nombre. Era Mari, una vecinita mía. Yo pensé que él también la conocía. Le pregunté si ella ya había ido y me respondió algo que nunca se me olvidó. Ella sí me hizo caso. No entendí qué quiso decir. Yo solo sentí feo. Me bajé del columpio y corrí a meterme a la casa. Esa tarde no quise salir para nada. Cuando mi mamá vino por mí, le conté lo del chivo, pero se rió y dijo que seguro estaba soñando despierta o que algún animal me había espantado. Después de eso, dejé de verlo. Así, de repente, ya no volvió a aparecer. Pasaron semanas, y para mí poco a poco dejó de ser importante, como pasan muchas cosas de la infancia que uno guarda sin entenderlas. Pero tiempo después, en la colonia empezó a correrse la voz de que a mi vecinita Mari ya no la encontraban. Yo me acuerdo del alboroto, de la gente preguntando, de su mamá llorando, los hombres saliendo a buscar por los terrenos y por el rumbo del cerro. Nunca supe bien qué pasó ni qué encontraron, porque a los niños no les cuentan todo. Lo único que recuerdo es que desde entonces mi abuela ya no me dejó jugar sola en el patio y mandó quitar el columpio. Ahora que crecí y me acuerdo de todo eso, ya no lo veo como algo normal. De niña no me daba miedo porque para mí era casi como un amigo raro. Pero ya de grande, cuando uno acomoda los recuerdos, entiende cosas que antes no entendía. Entiende que un animal no debería hablar. Que un chivo no debería tener cara de hombre. Y que no era casualidad que solo se apareciera cuando yo estaba sola. Quizás si un día me hubiera dejado convencer y hubiera caminado rumbo al cerro, yo tampoco estaría aquí contando esto. Aquel chivo con cara de hombre que se sentaba a verme en el patio de mi abuela. No estaba buscando compañía. Estaba esperando que un día yo dijera que sí. Los gatos se querían llevar a mi madre. Hola gato macabro, me llamo Daniel. Soy de San Luis Potosí, pero actualmente estoy viviendo en Aguascalientes. Hace ya tiempo que escucho tus historias. Las comencé a oír en el trabajo y se convirtieron en una de las formas más entretenidas de pasar el turno. Por eso me animé a mandarte esta historia. No me sucedió a mí como tal. Le ocurrió a mi mamá cuando era apenas una niña, y hasta la fecha sigue siendo una de esas experiencias que en mi familia se recuerdan con miedo. Mi madre nació en una colonia de San Luis Potosí llamada Santa Fe, también conocida por muchos como la Santa Fe. En los tiempos de su juventud, era una colonia pesada. No solo por la inseguridad, sino porque según los vecinos ahí pasaban cosas raras casi todos los días. Se hablaba de ruidos extraños en los techos, de animales que no actuaban como animales y de presencias que se aparecían a ciertas horas, sobre todo en las noches más calladas. Mi mamá tenía 12 años cuando pasó esto. Cuenta que era un lunes y que a eso de las 6:30 de la tarde todavía se encontraba jugando en la calle. En ese tiempo era normal que los niños anduvieran afuera hasta que ya oscurecía. Cuando entró a su casa para alistarse para dormir, notó algo raro. Sus padres estaban moviendo muebles y varias pertenencias hacia otro cuarto. No era una mudanza normal. Lo hacían con prisa, casi en silencio, como si no quisieran hacer ruido. Mi mamá, que siempre tuvo un carácter fuerte, comenzó a reclamarles. Les decía que para qué andaban moviendo cosas viejas que ya nadie quería, que por qué hacían eso a esas horas y sin decir nada. Como nadie le respondió bien, se molestó. Se fue al cuarto de su abuela para acostarse. Ahí había un catre en el piso, colocado justo en medio de una ventana que daba al patio. La ventana no tenía cortinas gruesas, solo una tela delgada que apenas se movía. Mi mamá se acostó todavía enojada, dándole la espalda a la puerta. Dice que desde que entró a ese cuarto sintió el ambiente distinto. Trató de dormirse, pero le costaba. Cuando ya estaba a punto de quedarse dormida, escuchó un sonido leve, como uñas rasgando la pared.
pero no le dio importancia. Pensó que eran gatos en el patio. Eso no tendría nada de raro. Pero con el paso de los minutos se dio cuenta de algo inquietante: los rasguños no se movían del lugar. Eran constantes, lentos, repetitivos. Como si algo estuviera marcando la misma zona una y otra vez. Intentó ignorarlo. Se acomodó en el catre, cerró los ojos y trató de dormirse, pero el sonido siguió. Dice que pasaron casi 2 horas y los rasguños seguían ahí, con la misma paciencia enfermiza. En algún punto, el miedo comenzó a ganarle al sueño. No quería abrir los ojos, no quería mirar hacia la ventana, pero entonces sintió algo peor. Sintió una mirada. Sintió de manera clarísima que alguien la estaba observando fijamente desde afuera. Muy cerca. Demasiado cerca. Abrió los ojos. Y al otro lado de la ventana vio a una señora vestida completamente de negro. No podía distinguirle el rostro. Solo veía esa figura oscura, inmóvil, parada frente a la tela delgada de la ventana. A su lado había 2 gatos completamente blancos, con los ojos brillando en la oscuridad. Dice que estaban quietos. No maullaban. No parpadeaban. Mi mamá quiso moverse y no pudo. Sintió el cuerpo pesado, como si algo la estuviera hundiendo contra el catre. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Quiso levantarse, pero era como si una fuerza extraña la tuviera atrapada. La señora seguía inmóvil. Los 2 gatos seguían observándola. Todo estaba en silencio. Hasta que uno de los gatos saltó. Se lanzó contra la ventana. Mi mamá logró soltar un grito desgarrador. Dice que nunca ha vuelto a gritar así en toda su vida. Su mamá, al escucharla, corrió de inmediato al cuarto. La escena parecía sacada de una película de terror. Los 2 gatos ya no estaban afuera. Estaban dentro del cuarto. Sujetaban a mi madre por la ropa y por el cabello, jalándola hacia la ventana con una fuerza imposible para un animal. Mi mamá pataleaba, lloraba, se aferraba al catre como podía, pero sentía que algo la arrastraba como si no pesara nada. No era normal. No era posible. Aquello no parecía obra de 2 simples gatos. Mi abuela comenzó a rezar en voz alta, desesperada. Mi abuelo entró maldiciendo, tratando de arrancarla de esa fuerza que la jalaba. La habitación se volvió un caos. Había rezos, gritos, muebles moviéndose, y mi mamá sintiendo que se la querían llevar por la ventana. Entre los 2, con mucho esfuerzo, lograron separarla. En ese mismo instante, los gatos soltaron un chillido extraño, un sonido horrible que no se parecía en nada a un maullido. Fue un ruido que se les quedó grabado a todos. Apenas los soltaron, los 2 animales saltaron por la ventana abierta y desaparecieron hacia el patio. Mi abuelo salió detrás de ellos sin pensarlo. Dice que alcanzó a verlos correr unos metros. Y más allá, a lo lejos, vio una silueta negra elevándose lentamente, como si flotara sobre las casas. Después de eso, mi madre nunca volvió a dormir en ese cuarto. Con el paso de los años, siempre ha dicho que desde niña fue muy receptiva a lo paranormal, pero que esa experiencia la marcó para siempre. Nunca pudo olvidar la sensación de estar inmóvil, la mirada de esa señora detrás de la ventana y la fuerza con la que aquellos gatos intentaban arrastrarla. Lo cuenta con la misma seriedad de alguien que sabe perfectamente que no fue una pesadilla. Y hay algo más que jamás olvidó. Desde entonces repite una frase que se quedó clavada en su memoria después de aquella noche. Nunca te duermas enojado. Porque, según ella, uno no sabe qué entidades están esperando una pequeña grieta en tu energía para entrar. Y sinceramente, después de escuchar su historia, yo tampoco lo dudo. El puerco que se robaba a las gallinas. Hola gato macabro. Te mando esta historia porque todavía me cuesta trabajo creer todo lo que pasó en el terreno de mi familia. Lo peor de todo es que no solo quedó en un susto, en un mal recuerdo, sino que incluso logré tomarle una foto a esa cosa. Esa imagen es la única prueba que me quedo de algo que, sinceramente, no era un cerdo normal. Todo comenzó en una etapa buena para mi familia. Nosotros siempre habíamos vivido del negocio de los animales. No éramos ricos, pero teníamos de qué vivir. Mi papá compraba y vendía cerdos, gallinas, algunos becerros y de vez en cuando también criábamos vacas para sacarlas adelante y venderlas después. Durante años el negocio fue tranquilo, normal, sin grandes ganancias, pero tampoco con pérdidas fuertes. Sin embargo, hubo una temporada en la que todo empezó a mejorar de golpe. Empezamos a vender más. Los animales engordaban bien. Las gallinas ponían bastante. Los cerdos se reproducían rápido.
Hasta la gente del pueblo comenzó a decir que nos estaba yendo muy bien. Mi mamá estaba contenta porque por fin alcanzaba para arreglar cosas de la casa. Mi papá incluso hablaba de comprar más terreno y ampliar el corral. Yo todavía era joven, pero sí alcanzaba a notar que por primera vez en mucho tiempo en la casa se respiraba un poco de tranquilidad. Pero con la buena racha también empezó la envidia. En los pueblos la gente se da cuenta de todo. Se fijan si uno compra más alimento, si mete más animales, si compone la cerca, si trae dinero para arreglar el techo, y si hasta la ropa se ve menos gastada. No faltaron las personas que empezaron a hablar de nosotros. Que quién sabe qué andábamos haciendo. Que qué raro que nos estuviera yendo tan bien. Que seguramente mi papá ya se sentía mucho. Mi mamá escuchó varios comentarios en la tienda y en el mercado. No eran amenazas directas, pero sí esas palabras cargadas de veneno que uno reconoce luego. Mi abuela fue la primera en decir que tuviéramos cuidado. Ella era una señora muy creyente, pero también muy desconfiada de ciertas cosas. Decía que cuando a una familia le empieza a ir demasiado bien de repente, no falta quien quiera tumbarla con puro coraje. Mi papá no le hacía mucho caso. Decía que la gente siempre iba a hablar y ya. Pero con el tiempo empezaron a pasar cosas raras que ya no se podían explicar tan fácil. Un día apareció un cerdo en el corral. Así, de la nada. No era uno de los nuestros. Eso lo supimos desde el primer momento porque nosotros conocíamos bien nuestros animales. Sabíamos cuáles estaban marcados, cuáles cojeaban un poco, cuáles chillaban más fuerte. Ese animal no era de nosotros. Era un puerco grande, pálido, flaco de unas partes y raro de otras. Tenía algo en el cuerpo que no se veía normal. No sabría cómo explicarlo, pero daba mala espina en nomás de verlo. No era solo su aspecto. Era su manera de pararse quieto. De moverse. Los cerdos normales hurgan, empujan, se revuelcan en el lodo, gruñen entre ellos. Ese no. Ese cerdo se quedaba a veces demasiado quieto, como si estuviera pensando. A veces parecía mirar no a los animales, sino a las personas. Y no los veía como un animal ve. Los veía con una atención que a mí me incomodaba. Mi papá pensó que quizás se le había escapado a alguien, así que preguntó en el pueblo. Fue casa por casa con varios conocidos, preguntando si a alguien se le había perdido un puerco grande, claro, medio raro de la cara, sin marca visible. Nadie lo reclamó. Algunos hasta se rieron y dijeron que se había llegado solo, pues qué suerte. Otros se quedaron serios cuando escucharon la descripción. Un viejo incluso le dijo a mi papá que no se lo quedara. Pero no explicó por qué. Aún así nos lo quedamos. Ese fue el error. Desde los primeros días ese animal no se juntaba bien con los demás. No dormía como los otros cerdos. No peleaba por comida, pero tampoco se apartaba. Solo estaba ahí, callado, metido entre ellos, como si se hubiera infiltrado en el corral. En las noches a veces se escuchaban ruidos raros. Una vez mi mamá juró haberlo visto del lado de las gallinas, pero cuando fuimos ya estaba otra vez entre los cerdos, echado como si nunca se hubiera movido. La cosa empeoró cuando comenzaron a aparecer animales sin vida. Primero fue una gallina. Pensamos que quizá un perro se había metido. Luego apareció otra, pero esa vez no estaba despedazada. Parecía más bien aplastada. Después perdimos un cerdo pequeño. Luego otro. Más adelante apareció una vaca lastimada del hocico y con una herida fea en el cuello. Mi papá ya no hallaba qué pensar. No había huellas. No había rejas rotas. El ambiente en el terreno cambió por completo. Los perros no querían acercarse al corral en la madrugada. Y ese puerco seguía ahí, como si nada. Cada vez más flaco, pero también más largo de patas, más inquietante. Yo trataba de no acercarme mucho, pero una noche pasó lo que me hizo entender que eso no era un cerdo. Era ya más de las 11 cuando escuché un escándalo en el corral de las gallinas. No eran solo aleteos. Eran golpes y chillidos. Algo como crujidos. Como cuando revientas huesos de pollo. Mi papá estaba dormido y yo pensé que quizá algún perro se había metido, así que agarré una lámpara y salí. Conforme me acerqué al corral seguía escuchando esos crujidos. Al llegar levanté la lámpara y alumbré hacia adentro. Y ahí lo vi. Ese puerco estaba agachado, en una posición horrible, casi como una persona en cuclillas, inclinado hacia adelante. Entre las patas delanteras sostenía una gallina. Se la estaba comiendo. Yo alcancé a escuchar clarito cómo le tronaban los huesos en la boca. El sonido era asqueroso. Entonces esa cosa se detuvo. Volteó a verme. Sus ojos eran los de una persona llena de maldad. En ese momento salió corriendo. Yo solté la lámpara y grité tan fuerte que mi papá salió con el machete. Cuando regresamos con más luces ya no estaba la gallina completa, solo plumas y un olor horrible. A la mañana siguiente le contamos todo a mi abuela y ella dijo algo que a todos nos dejó fríos.
Dijo que eso ya no era problema de animales, sino de gente mala. Alguien nos había echado un mal muy pesado y que esa cosa no había llegado sola al corral. Mi papá, ya desesperado por todo lo que estaba pasando, aceptó ir con una mujer de otro pueblo. Una bruja muy conocida. Fuimos hasta allá al día siguiente. La señora era vieja, apenas le empezamos a contar lo que ocurría, nos pidió que guardáramos silencio. Dijo que a nuestra familia le habían hecho un mal de ojo muy poderoso por pura envidia. Que alguien del pueblo no soportó vernos levantar cabeza y mandó algo para pudrirlo todo desde adentro. Mi mamá le preguntó si se refería al puerco. La mujer negó con la cabeza y respondió algo que nunca se me olvidó. Eso no es un puerco. Después dijo algo aún peor. Eso es una cosa que se metió en forma de animal para tragarse su suerte, su negocio y después a ustedes. Nos explicó que no lo podíamos eliminar como a un animal cualquiera. Si lo hacíamos mal, el problema se iba a poner peor. Nos dio instrucciones muy precisas. Teníamos que esperarlo a las 3 de la madrugada. Mi papá debía llevar un machete bendecido. Mi mamá tenía que cargar agua santificada. A mí me dio un amuleto espantoso, una pata de gallina amarrada con listones, semillas, espinas y otras cosas envueltas en hilo rojo y negro. Dijo que no debía soltarlo por nada. También nos dio unas oraciones y nos dijo que, cuando la cosa apareciera, no debíamos dejarla esconderse dentro del corral. Había que corretearla hasta sacarla del terreno mientras se le echaba agua y se rezaba. Esa misma madrugada hicimos todo como nos dijo. Nadie quería estar ahí, pero tampoco queríamos seguir perdiendo animales ni vivir con ese miedo. Apagamos casi todas las luces y esperamos escondidos cerca del corral. Yo tenía las manos sudadas aferrando el amuleto. Mi papá sostenía el machete y mi mamá no dejaba de rezar bajito. A las 3 en punto los cerdos empezaron a inquietarse. Y entonces lo vimos salir de entre la sombra. Yo iba muerto de miedo, pero en medio de todo saqué mi celular y le tomé una foto. Fue rápida, movida, en plena oscuridad. Esa es la imagen que te mandó. Allí se ve parado, como si por un segundo se lo hubiera olvidado seguir fingiendo que era un animal normal. Era el mismo puerco, pero se veía peor que nunca. Más erguido y más delgado. Caminaba despacio, como si supiera que lo estábamos observando. Mi papá gritó una de las oraciones y se lanzó contra él. Mi mamá le aventó el agua bendita y esa cosa chilló de una forma tan horrenda, que hasta los oídos me dolieron. Salió disparado hacia el monte y nosotros detrás. Mi papá lo alcanzó a rozar con el machete bendecido. No le cortó bien, pero sí logró herirlo. La cosa gritó otra vez y se perdió entre la maleza. No lo volvimos a ver jamás. A partir de esa noche todo empezó a regresar a la normalidad. Tiempo después mi abuela dijo que seguramente alguien del pueblo supo que aquello había fallado, porque varias personas empezaron a evitarnos la mirada. Nunca supimos quién nos quiso hacer ese daño. Nunca supimos quién fue tan envidioso como para mandar algo así a la casa. Todavía hoy, cuando miro la foto, siento un golpe de miedo en el estómago.